Para entender qué es el reino de Dios, primero tenemos que entender el porqué y para qué de la existencia del ser humano sobre la tierra. Y para saber esto, tenemos que remontarnos al inicio de la creación del hombre, que se narra en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1 y versículos del 26 al 28. Aquí, Dios explica que puso sobre la tierra a dos seres humanos, un hombre y una mujer. Ambos fueron creados a semejanza de su Creador, con la capacidad de dar la vida mediante la procreación y con los mismos atributos que el Creador tiene, como es la capacidad de amar, de poseer sabiduría, de ejercer justicia y de tener el poder de sojuzgar toda la creación que habría de habitar la tierra. De hecho, siendo el ser humano el centro nuclear de la creación sobre la tierra, se esperaba que toda la tierra y lo que la llena fuera un reflejo de su Creador, mediante la manifestación perfecta en dichos humanos los atributos que el mismo Creador posee y que ya hemos mencionado, como es el amor, la sabiduría, la justicia y el poder. No debemos olvidar que en sus inicios la creación fue perfecta, una perfecta creación o una perfección que implicaba vida indefinida sobre la tierra, es decir, la muerte y la injusticia no habrían de existir, o inicialmente no existían. Esa perfección que implicaba justicia y vida sin fin e indefinida estaba vinculada a una ecuación perfecta. Esa ecuación perfecta no es otra cosa que la ley moral y los principios de justicia del Creador. Por lo que la continuidad de esa nueva creación sobre la tierra estaba condicionado al reconocimiento del derecho soberano del Creador a legislar sobre ese nuevo escenario terrestre, en el cual, como mencioné, una nueva forma de vida creada por Dios sobre la tierra iba a existir, como era la humanidad, y esta humanidad empezaba a dar sus primeros pasos. La continuidad de esa nueva creación dependería de la obediencia del ser humano en uso de libre albedrío a la ley perfecta del Creador. En la vida perfecta regida por la ley perfecta del Creador no tiene cabida la democracia ni ningún otro sistema de gobierno. Solo puede existir la vida si ésta está regida por su perfecta ley moral y sus principios perfectos de justicia. Porque de igual manera que el mundo físico existe debido a la perfecta armonía y sincronización de las 4 leyes fundamentales del universo que el Creador puso, como son la ley de la gravedad, la ley nuclear fuerte y débil, la ley del electromagnetismo, la vida sobre la tierra en perfecta armonía dependería de que esa nueva creación de Dios, la humanidad, y todo aquello que dependía de esa humanidad, estuviera sujeta a la ley perfecta del Creador. Desgraciadamente, tal como menciona el primer libro de la Biblia, Génesis, a partir del capítulo 3, se narra que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, como seres perfectos y en uso de su libre albedrío, optaron por apartarse de la ley moral y de los principios divinos de justicia de su Creador. Tanto el primer hombre como la primera mujer rechazaron el derecho de su Creador a legislar sobre su creación. Y sabemos que el rechazar o no sujetarse a la justicia divina es incompatible con la vida, con la existencia. Debido a que la creación humana era el centro nuclear de la creación de la tierra, este acto de rebeldía hacia el Creador y su ley perfecta
se tradujo en la causa y efecto de la injusticia, es decir, la pérdida de la vida y la maldición de la tierra. Lo que está viviendo hoy día la humanidad son los efectos que todavía perduran de aquel acto de injusticia de nuestros primeros progenitores, denominado en la Biblia como el pecado heredado. Y así se expresa en Romanos capítulo 5, versículos 12 y versículos del 17 al 21, que en forma resumida viene a decirnos que por la ofensa del hombre la muerte reinó hasta nuestros días. Pero Dios, el Creador Todopoderoso, ¿permitiría que se frustraran sus planes con respecto al proyecto de creación sobre la tierra? La respuesta es clara: no lo permitiría. Como dice la Biblia en Isaías 45 del 18 al 19, Él, el Dios verdadero, el formador de la tierra y el hacedor de ella, aquel que la estableció firmemente, no la creó sencillamente para nada, la formó para ser habitada. Y tenemos la seguridad por la propia palabra del Creador que la tierra será habitada, tal y como dispuso el Creador en su proyecto inicial. Porque Isaías, nuevamente, en el capítulo 46 y versículos del 9 al 11, dice respecto al Creador que su propio consejo subsistirá y todo lo que es su deleite hará. Lo he hablado, también lo haré venir. Este proyecto de vida humana en la tierra, en condiciones perfectas, tal como el Creador dispuso, aún tiene que realizarse. Es por esta razón que todos los que enseñan que el reino de Dios es ir a morar al cielo, es una enseñanza que carece de fundamento en las Escrituras, porque el lugar diseñado y preparado por el Creador para el ser humano fue y es la tierra restaurada. Desde el primer momento en que se produjo este acto de injusticia por parte de los primeros seres humanos que poblaron la tierra y que paralizó su propósito para con la tierra, el Creador del hombre diseñó una alternativa para que se restableciera y se hiciera que se cumpliera su voluntad. Evidentemente, esta alternativa, como no podía ser de otra forma, tenía que estar sujeta a la ley moral y a los principios de justicia del Creador, y esto iba a requerir tiempo. Dios el Creador, en base a sus principios de justicia, determinó que sólo una equivalencia que restableciera la condición de perfección que perdieron nuestros primeros progenitores podría restablecer su propósito. Este principio Dios lo estableció y lo dejó por escrito en Romanos capítulo 5 y versículos del 12 al 21, en donde dice que nuestros primeros progenitores, siendo perfectos, transgredieron la ley perfecta. Este acto de transgresión les llevó a la imperfección y a la muerte. Muerte e imperfección que ha afectado y afecta a toda la raza humana, porque todos somos descendientes de este primer hombre y de esta primera mujer sobre la tierra. Por lo que todos los habitantes de la tierra, como descendientes de ellos, hemos heredado la imperfección, la muerte y la maldición que hasta nuestros días acaece a toda la tierra y lo que la llena, afectando también al mundo vegetal y al reino animal. Por lo que, en línea con el principio de justicia de Dios el Creador expresado en Romanos 5, del 12 al 21, solo otro ser humano perfecto que equilibrara la balanza podría restablecer lo perdido. Jesucristo fue el escogido por Dios
para reparar lo que la humanidad perdió. A modo de ilustración, podemos decir que la vida del hombre sobre la tierra y la tierra misma fue cautiva o secuestrada por el acto de injusticia de nuestros primeros progenitores perfectos al caer en la imperfección, por causa de su rebelión contra la ley perfecta del Creador. Jesucristo, en su condición de hombre perfecto y en equivalencia, pagó el rescate perfecto, y para esto fue necesario que diera su vida como rescate correspondiente por toda la humanidad. Y así lo expresan las Escrituras. En 1 de Timoteo capítulo 2 y versículos del 5 al 6, dice que Jesús se dio a sí mismo como rescate correspondiente por todos. Y en Romanos capítulo 3 y versículo 24 se menciona que se está declarando justa a la humanidad debido a la liberación por rescate pagado por Jesucristo. Por lo que fue necesario que Jesucristo, como hombre perfecto, viniera a la tierra y muriera en lugar de nosotros, pagando el precio de nuestras vidas imperfectas, siendo así el aval perfecto que Dios aceptó, porque dicho acto se ajustó a la ley perfecta de justicia divina. De esta manera, Dios el Creador recupera para toda la humanidad redimida toda la tierra y todo lo que la llena, haciendo que los hombres, que son la corona de su creación, junto con los animales, vivan en paz, armonía y reflejen la gloria de Dios. Así que cuando hablamos del reino de Dios como acontecimiento mundial que abarcará a todo el planeta y a toda la humanidad, simplemente estamos haciendo mención a la oración modelo que Jesucristo mismo nos enseñó en el Padre Nuestro, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 10. En esta oración, Jesús textualmente nos enseña a pedir que el reino de Dios venga a nosotros, y nosotros estamos en la tierra, y no que nosotros vayamos al reino en los cielos. Además, esta oración concluye con que se haga su voluntad en el cielo y también sobre la tierra, siendo los cielos la morada de las criaturas espíritu, donde se inició la rebelión contra Dios el Creador, por parte de Satanás el diablo, y siendo la tierra donde el hombre se rebeló contra su Creador. Pues bien, en ambos escenarios, tanto en los cielos, donde moran los seres espíritu, y la tierra donde moran los hombres, tal como Jesús nos enseñó a pedir en la oración modelo del Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo 6:10, en ambos escenarios, tanto en los cielos como en la tierra, se culmina la voluntad de Dios, estableciendo la justicia y la paz. Sabemos por las Escrituras que Jesucristo es singular a toda otra creación inteligente de Dios, porque como dice el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14, Jesucristo fue el principio de la creación de Dios. Es por esa razón que en Colosenses capítulo 1 y versículos del 14 al 20 dice de Jesucristo que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, es decir, la primera creación por Dios, y que por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. Por lo tanto, no había en toda la creación inteligente de Dios el Creador otro como Jesucristo. No solo por haber sido la primera creación de Dios, sino porque todo
vino a existir mediante él. Por lo que no habría otra creación inteligente espíritu como él. Además, Jesucristo sabía perfectamente lo que estaba en juego y que todo cuanto hace el Creador tiene que ajustarse a sus principios de justicia, por lo que él mismo se brindó, como dice Hebreos capítulo 7 y versículo 27, para desempeñar el papel de Salvador de toda la humanidad y para restablecer dos cosas. Primero, que se cumpliera el propósito de Dios en la tierra y, en segundo lugar, el restablecimiento de la ley y la justicia universal. Este papel tan trascendental que va a desempeñar Jesucristo en la resolución de la rebelión del hombre va a ser temporal, porque como dice primera carta a los Corintios capítulo 15 y versículos del 21 al 28, una vez que Jesucristo restablece el propósito de Dios mediante el reino de Dios, Jesucristo mismo entrega el reino a su Dios y Padre, y entonces el Hijo, es decir, Jesucristo, también se sujeta a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios el Creador sea todas las cosas para con todos. Jesucristo habló del reino de Dios y de él mismo como el rey de dicho reino. Cuando estuvo entre nosotros, explicó en el Evangelio de Lucas capítulo 4 y versículo 43 que tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios porque para esto fui enviado. Pero esa declaración del reino de Dios que hizo Jesucristo no se limitó únicamente a su proclamación de 3 años y medio cuando estuvo entre nosotros. Ese declarar las buenas nuevas del reino de Dios debía ser aquello que todo discípulo de Jesucristo tenía la obligación moral de proclamar, hasta que Él viniera por segunda vez a implantar dicho reino. Tengo que decir que este vídeo que estáis viendo y todos los que pertenecen a esta colección de Otra Realidad es Posible cumple con este cometido. Ese reino de Dios al que hizo alusión Jesucristo ya había sido puesto de manifiesto a los judíos siglos atrás. En el libro de Isaías, proféticamente, se nos da la identidad no sólo del establecimiento del futuro reino de Dios, sino sobre los pilares sobre los que se sustentará, y quién será la autoridad o el rey de dicho reino o gobierno mundial sobre la tierra. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículos del 6 al 7, dice: Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro. Y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. De la abundancia del regir principesco y de la paz no habrá fin. Será establecido firmemente y se sustentará por medio del derecho y por medio de la justicia. En el Evangelio de Lucas capítulo 1 y versículos del 32 al 33 se desvela la identidad del Rey o la máxima autoridad del reino de Dios, en clara referencia a Jesucristo, cuando dice: será llamado Hijo del Altísimo y reinará para siempre, y de su reino no habrá fin. Los pilares sobre los que se fundamentará el reino de Dios en manos de Jesucristo serán, como hemos leído en Isaías 9, 6 y 7, el derecho y la justicia, pero no de los hombres, sino la de Dios el Creador. En las Escrituras, en el libro de Daniel capítulo 2 y versículo 44, proféticamente y señalando los tiempos actuales, explica de manera gráfica y clara que el reino de Dios, regido por Jesucristo, triturará y pondrá fin a todos los sistemas de gobierno de la actualidad de toda la tierra. En pocas palabras,
Tal como dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, el Creador, mediante el reino de Dios y Jesucristo como el Rey de dicho reino, va a causar la ruina, es decir, la muerte eterna o el dejar de existir de todos los que están arruinando la tierra. Entre los que están arruinando la tierra se encuentran los ateos, todos los que violan la ley de Dios y sus principios morales, tales como homicidas, asesinos, ladrones, mentirosos, estafadores, todos los que participan y practican las ideologías demoníacas y criminales como las de LGTB y los mal llamados feministas, responsables de millones de crímenes mediante un genocidio abortista, que están alentando e incitando un comportamiento inmoral mediante la homosexualidad y todo tipo de inmoralidad e infidelidad sexual y moral. También será eliminado de la existencia todo el sistema político y social, sea cual sea su ideología, y todo el sistema mundial religioso, todo el sistema económico, comercial y de producción que está corrompiendo y arruinando la tierra. En pocas palabras, se van a hacer nuevas todas las cosas, y esto solo es posible eliminando lo viejo, lo que ha llevado a la situación actual de la humanidad. Jesucristo no está detrás de ninguna organización religiosa, porque Jesucristo no es religión. Ser discípulo de Jesucristo es una forma de ver el mundo, es una forma de vivir la vida y de ver la vida. Jesucristo solamente está, como dice Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12, con los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es decir, su fe. Por lo tanto, apreciado amigo, apártate de toda tradición y rituales religiosos, doctrinas o ideologías, sean las que sean y vengan de donde vengan, que no tengan el respaldo de las Escrituras. En 1 de Juan capítulo 4 y versículo 1 se nos dice que no creamos toda expresión, aunque digan que viene de Dios, sino que probemos con las Escrituras a ver si esas expresiones se originan de Dios. Entre los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús están y estarán los que gobernarán con Jesucristo en el reino de Dios y los millones de personas que serán bendecidos por la acción del reino de Dios. Tanto unos como otros serán aquellos que serán conservados con vida a la segunda venida de Jesucristo, y los que serán devueltos a la vida en la resurrección de los muertos una vez sea instaurado el reino de Dios. Algunos quizás afirmen que Jesús hace mención al reino de los cielos y que es a los cielos o que son los cielos donde está el reino de Dios. No obstante, dicha mención de el reino de los cielos es exactamente lo mismo que decir el reino de Dios, y dicho reino se diseña o se concibe en los cielos y se implanta o se instaura en la tierra. Es por eso que Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y versículo 5: «Felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra». Además, las Escrituras hebreas o Viejo Testamento proféticamente hacen mención reiterada de las condiciones que reinarán en la tierra en el futuro reino de Dios. Concluiré mencionando los versículos del último libro de la Biblia, el Apocalipsis capítulo 21 y versículos del 1 al 5. Pero antes, permitidme que os lea
las primeras palabras de Apocalipsis. En el capítulo 1, en el versículo 1 hasta el versículo 3, dice que estas palabras son una revelación por Jesucristo que Dios le dio, y Él, Jesucristo, envió a su ángel y mediante este ángel la presentó en señales a su esclavo Juan, el último discípulo de Jesucristo, que en aquel entonces quedaba con vida en la tierra. El versículo 3 concluye diciendo: «Feliz es el que lee en voz alta y los que oyen las palabras de esta profecía, y que observan las cosas que se han escrito en ella, porque el tiempo señalado está cerca». ¿Y cuál es la profecía? La profecía se resume en Apocalipsis capítulo 21 y versículos del 1 al 5. Comienza el versículo 1 diciendo: «Un nuevo cielo y una nueva tierra». Cuando aquí en Apocalipsis 21, versículo 1, habla acerca de un nuevo cielo y de una nueva tierra, se refiere a un nuevo sistema de gobierno sobre toda la tierra, y con la expresión a una nueva tierra se refiere a una nueva sociedad de personas que poblarán el planeta. Y sabemos que se hace referencia a una nueva sociedad humana porque a continuación dice que el mar ya no existe. Y en la Biblia, en el contexto que estamos haciendo, las aguas o el mar se refiere a naciones. Continúa diciendo en el versículo 2 de Apocalipsis 21: «Vi también la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde Dios». Dice que desciende del cielo desde Dios. ¿Y a dónde desciende? A la tierra. Por lo que el descender del cielo, la nueva Jerusalén, a la tierra es la instauración del reino de Dios en la tierra. Recordemos que la mención a Jerusalén es porque en la ciudad antigua de Jerusalén estaba el templo, por lo que Jerusalén representaba el centro religioso de adoración a Dios y también el centro de gobierno de la antigua nación de Israel. También dice que esa nueva Jerusalén está preparada como una novia adornada para su esposo. En lo aquí expresado, la novia se refiere a los que gobernarán con Jesucristo y al esposo, a Jesucristo mismo como el rey de dicho reino. Continúa diciendo que oí una voz fuerte desde el trono decir: «Mira, la tienda de Dios está con la humanidad y Él residirá con ellos y ellos serán sus pueblos y Dios mismo estará con ellos». La expresión tienda también se puede entender por tabernáculo, y sabemos que el tabernáculo en el antiguo Israel, antes de la construcción del templo de Jerusalén, en el tabernáculo, que era móvil, en él estaba de forma permanente la representación de Dios en medio de Israel, tal como Ezequiel capítulo 37 y versículo 27 menciona. Por lo tanto, decir que la tienda de Dios está con la humanidad y que Él residirá con ellos, o que Dios mismo estará con ellos, es lo mismo que decir que Jesucristo, en representación de Dios el Todopoderoso, y el reino que Él representa se encontrará con la humanidad, aquí, en la tierra, entre nosotros. Y esto ocurrirá en la segunda venida de Jesucristo. Concluye el versículo 4 y 5 cuando dice que la acción del reino de Dios, es decir, esa nueva Jerusalén y esa nueva sociedad humana, implicará que toda la lágrima de los ojos de todas las personas desaparecerá, que la muerte ya no será, que no existirá más clamor, ni lamento, ni dolor, que las cosas anteriores han pasado. Y ratifica el versículo 5.
y aquel que está sentado en el trono, el mismo Jesucristo, dijo: mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. ¿Y qué es hacer nuevas todas las cosas? Sobre la base del sacrificio de rescate de Jesucristo, proféticamente es la restauración del propósito de Dios para la tierra, tal como menciona el libro de Hechos capítulo 3 y versículos del 20 al 21. Esto se traducirá en que la humanidad restablece su condición como hijo de Dios, recuperando la perfección espiritual, mental y física. Esto implica, como vengo diciendo y explicando, y tal como Proverbios capítulo 2 y versículo 21 dice, que los rectos residirán en la tierra para siempre. Además, como dice el libro de Isaías capítulo 25 y versículo 8, Dios realmente se tragará la muerte. Y eso quiere decir que todos los seres humanos que están dormidos en el sueño profundo de la muerte y que son merecedores serán resucitados a la vida. Esto es lo que enseñó Jesucristo en el libro de Juan capítulo 11 y versículo del 25 al 26. Él enseñó y dijo que era la resurrección y la vida, y que todo el que ejerce fe en Él, aunque muera, llegará a vivir. Asimismo, será restablecida la paz no solo en el reino animal, sino entre los animales y los hombres. Así lo explica Isaías capítulo 65 y versículo 25. El lobo y el cordero mismos pacerán como uno solo, y el león comerá paja justamente como el toro. Y en cuanto a la serpiente, su alimento será polvo. No harán daño ni causarán ruina en toda mi santa montaña. Se dará cumplimiento literal a las palabras de Isaías capítulo 65 y versículos del 20 al 24, donde de una forma clara dice que acabará la explotación del hombre por el hombre. Textualmente explica: y ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No edificará y otro lo ocupará, no plantarán y otro lo comerá, porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos mis escogidos usarán a grado cabal. No se afanarán para nada ni darán a luz para disturbio, porque son la prole que está compuesta de los benditos de Dios y sus descendientes con ellos. Y ciertamente sucederá que antes que ellos clamen, yo mismo responderé. Mientras todavía estén hablando, yo mismo oiré. Y concluiré leyendo lo que dice Apocalipsis capítulo 21 y versículos del 5 al 8. Dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Cualquiera que tenga sed, le daré de la fuente del agua de la vida gratis. Cualquiera que venza, heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, y los que no tienen fe, y los que son repugnantes en suciedad, y asesinos, y fornicadores, y los que practican espiritismo e idólatras, y todos los mentirosos, su porción será la muerte segunda, es decir, la destrucción eterna, el dejar de existir. No creáis que he venido a traer la paz a la tierra. Yo no vengo a traer la paz, sino la espada. He venido a sembrar la discordia entre el hombre y su padre, entre la hija y su madre.
Los enemigos de un hombre serán los miembros de su propia familia. Quizá me digáis, hemos dejado todas nuestras cosas y te hemos seguido. Pero yo os digo, quien haya dejado su casa, o a su padre, madre, esposa, hijos y campos, por el reino de Dios, será 100 veces recompensado por ello aquí en la tierra y heredará el reino de los cielos. Quien quiera salvar su vida la perderá. Pero si un hombre pierde su vida por mí y por el evangelio que os traigo, la habrá salvado. Pues muchos que son los primeros serán los últimos. Y los últimos los primeros. No queráis amontonar tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones la socavan y roban. Amontonad en cambio tesoros en el cielo. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Para aprender más sobre la Biblia y sobre el Evangelio de Jesucristo, accede a la red social YouTube y teclee en el buscador lo que ves en pantalla. Otra realidad es posible, JSA.